Hola, hoy queremos proponerles algunas consideraciones para cuando estamos planteando actividades de promoción de lectura para primera infancia. Empecemos con lo siguiente. ¿Qué son actividades de promoción de lectura? Entonces, a nivel general, ustedes realizan en sus espacios actividades con frecuencia en torno al libro, pero una actividad de lectura ya tiene una serie de acciones que están encaminadas a un fin. Es un poco diferente hacer una lectura en voz alta o hacer una recomendación, porque la actividad de promoción de lectura comprende una serie de momentos y de acciones que tienen un objetivo en sí mismo. Entonces, considerando eso, que es algo que es un poco más complejo que una lectura en sí misma, les vamos a proponer las siguientes consideraciones. Es muy importante, como lo pueden leer acá, fijarnos mucho en los intereses, en los gustos y las expectativas de los niños y las niñas. Es porque si bien como adultos coordinamos algunos procesos, las actividades pueden tener éxito en la medida en que conocemos los gustos de los chicos y los integramos al planteamiento de las actividades de promoción de lectura. Entonces es una invitación muy interesante a que como adultos pongamos nuestros oídos atentos a escuchar y a ser receptivos a esas necesidades y a sus gustos de los niños. Entonces, una vez identificados esos intereses, esos potenciales, vamos a pasar a otro paso bien importante en esa planeación, y es empezar a explorar materiales. Pueden ser bien libros u otros soportes muy interesantes. Entonces, una vez hemos identificado las necesidades de los niños y las niñas, empezamos a considerar qué recursos tenemos a la mano y empezarlos a integrar a nuestra propuesta. Entonces, lo interesante es que siempre mantengamos al libro en un lugar protagónico cuando hablamos de promoción de lectura, pero que no descartemos otro tipo de lecturas que pueden hacer. Más allá de la decodificación de letras y de símbolos, es invitarlos a leer y a explorar el mundo. Entonces, una vez sabemos que las actividades de promoción de lectura son cadenas de acciones que necesitan tener en cuenta el interés, los gustos, las necesidades de la población, y que hemos encontrado material que se ajuste, empezamos a pensar en un posible destino o meta. Ahora, esto no es una camisa de fuerza, es decir, ustedes muy probablemente van a tener un objetivo, por decirlo así, cuando plantean la actividad, pero puede ser que ese objetivo cambie durante el desarrollo o conclusión de la misma. Pero sí es importante tener un norte, es decir, qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos con esa actividad. Recuerden que un poco en primera infancia, más allá de ser un ejercicio académico, es un ejercicio de expresión. Entonces ahí la literatura tiene un papel bien interesante en lo que refiere a sensibilizar, a ser introspectivo, a desarrollar la creatividad, a sensibilizar. Entonces piensen un poco cuando van a realizar la actividad cuáles serían esos posibles destinos o metas que se proponen cuando empiezan a hacer una actividad con los niños. Una vez tenemos este destino, empezamos a considerar elementos como espacio, tiempo, recursos, reacciones. Entonces, es importante de alguna manera conocer el espacio. Es decir, el espacio nos permite un poco saber qué otro tipo de actividades complementarias o posteriores podemos desarrollar. No es lo mismo desarrollar la actividad en un parque, donde se tienen unos elementos sonoros muy distintos a los que se pueden tener dentro de una sala maternal. Entonces, considerando esto, es bien interesante definir un espacio para la actividad, sabiendo que el espacio puede cambiar, ¿no? Porque estamos sujetos a posibles cambios. El tiempo que tenemos para la actividad es bien importante, porque no podemos ni quedarnos cortos de tiempo y desarrollar a medias la actividad, ni tampoco extendernos tanto que quizás puede ser tedioso o pueda llegar a perderse la atención en la actividad.
Entonces el tiempo también nos va a permitir definir los momentos de la actividad. Qué tipo de lectura en voz alta, qué vamos a hacer posterior a la actividad. Ese elemento tiempo es bien importante considerarlo. Los recursos, entonces es importante en la planeación tener claro qué elementos voy a necesitar para poderlos conseguir previamente. Pues en el desarrollo de la actividad va a ser muy difícil adquirir o conseguir materiales que no se hayan conseguido en la planeación. Entonces es importante también ser muy recursivos y a veces adaptarnos a lo que hay, y no siempre el éxito de una actividad está en los recursos, sino en la creatividad que tenga el mediador. Y por último, las reacciones, y es un poco en la planeación de la actividad, hacer una hipótesis de las posibles reacciones que puedan causar los libros o las lecturas en los niños y niñas. Ponemos un ejemplo. Si vamos a hacer alguna lectura de un cuento que aborde un tema triste, tenemos que prever si eso puede llevar a los niños o a las niñas a hablar desde sus propias historias personales y tener que destinar un tiempo para que ellos puedan hablar, ¿sí? Y expresarse. Entonces, un poco pensarse las reacciones nos permite en la planeación considerar hipotéticamente un posible desarrollo del ejercicio. Muy bien. Y por último, y quizás es el resultado de la planeación, es dejar fluir. Y es un poco, la planeación nos permite tener una estructura bien interesante y armada para que podamos desarrollar bien las cosas paso a paso, pero el dejar fluir nos va a permitir que teniendo una estructura podamos hacer una apropiada improvisación sobre la marcha. Es decir, si se presentan elementos, si se presentan otros cambios diferentes en la actividad, los podemos aceptar porque la planeación no es una camisa de fuerza, sino es algo que nos permite organizar o organizarnos a nosotros en términos de lo que queremos de la actividad. Pero recuerden que esto se construye principalmente con los niños y niñas y de alguna manera entre todos, tanto mediador como niños y niñas, marcamos el ritmo de la actividad. Bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y pues estaremos atentos a todas sus inquietudes. Chao, chao.